Buenas tardes, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Hoy estamos jueves de oración. Recuerden que damos una predicación y más tarde enviamos una lista de peticiones de oración para que como iglesia podamos orar desde nuestros hogares, en el mismo horario, en ese mismo sentir. Y pues si tú gustas participar te podemos dar la lista de peticiones. Solo pídela y te la mandamos por inbox o por WhatsApp. Hoy vamos a ver un tema que se llama estar a cuentas con Dios y poner en orden nuestra vida y casa, porque no sabemos el día ni la hora en que moriremos. Repito, estar a cuentas con Dios y poner en orden nuestra vida y casa, porque no sabemos el día ni la hora en que moriremos. Vamos a orar para que el Espíritu Santo tome control de esta predicación. Señor, te damos gracias por un día más de vida, por una tarde más, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has librado de muchas cosas. Nos has dado fortaleza en medio de situaciones adversas. Nos has mantenido, Señor, con el poder de tu palabra. Y te damos gracias porque aún nos permite seguir predicando tu palabra, Señor. Y te damos gracias, Señor, que tú obras a través de ella en nuestras vidas y de las personas que aún no te conocen, Señor. Pedimos que el Espíritu Santo tome control de esas palabras y que con autoridad y poder llegue ese mensaje a sus corazones, Señor. Porque solo tú, Señor, eres quien levanta, Señor, a esas personas que están muertas espiritualmente, Señor. Eres tú el único que da vida eterna, Señor. Eres tú el único que salva, Señor. Suplicamos y rogamos que intervenga, Señor, en esta predicación y que tú seas exaltado y glorificado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces dijimos que el tema es estar a cuentas con Dios y poner en orden nuestra vida y nuestra casa, porque no sabemos el día ni la hora en que moriremos. Así que empecemos con el tema. La vida debemos saber que es tan incierta que no podemos decir que moriremos, por decir, a los 50, a los 60, a los 70. Hay quien dice 90, 100. No podemos decir eso. O sea, la gran mayoría de las personas piensa que sí va a vivir mucho. No solo lo piensa, lo cree. Cree que la vida, pues hasta cierto punto, es controlada por sí mismo, ¿no? Y pues ellos tienen esa idea de que pues me cuido y viviré. Y sí hay verdad en esas palabras, ¿no? De cuidarse, cuidar la alimentación, cuidar pues el dormir, ¿no? Llevar un estilo de vida sano, ¿no? Sin vicios, sin tensiones, sin problemas, con ejercicio. Todo eso preserva la salud y es correcto. Es más, debemos hacerlo, pero eso no garantiza la vida. Eso es algo que hay que tomar siempre en cuenta. No garantiza la vida es incierta porque hoy estás y mañana, quién sabe, mañana puede pasar, no sé, una desgracia, un accidente, un daño colateral, a lo mejor un paro respiratorio, cardíaco, un cáncer terminal, el COVID, que a veces he escuchado que hasta en 3 días puede matar a una persona. Y tristemente el ser humano está viendo esto y aún así no lo entiende. Y es evidente en que la gente sigue haciendo planes a futuro. Escuchas aún en medio de esta pandemia que hacen sus planes a futuro, planeación de sus vidas. Unos dicen estudiaré esto, haré esto cuando sea grande, haré lo otro cuando me case, tendré tantos hijos, mis hijos harán esto y lo otro, los míos serán médicos, el mío será licenciado, maestro, etcétera, etcétera. Hay quien dice, tendré una casa como esta, pondré tal negocio, me iré de vacaciones a tal lugar, y hacen planes y planes, se ponen o fijan metas, pero se olvidan que la vida en sí es frágil, es incierta. La gente pues es de alguna manera como que no lo quieren ver, no lo quieren entender, pero cuánta gente hemos visto que pierde a sus seres queridos, no sé, desde bebés, desde niños, desde adolescentes, y no llegan a concretar sus planes, sus metas, y muchos adultos, ya adultos se enfocan en lo material, en lo efímero, y la gran mayoría en sí pues se olvidan de lo que es importante, ¿no? O sea, enfocarnos en que tenemos un creador y debe haber un propósito por el cual estamos en esta tierra y tenemos que saber que tenemos que ser redimidos, hay un redentor. Entonces antes de planear algo deberíamos buscar esto, ponernos a cuentas con Dios, volver a Dios para que podamos ser salvos a través de Cristo Jesús.
Entonces vivamos en un orden, porque cuando ya somos de Cristo, Cristo tiene que ser tomado en cuenta. Para los que ya son cristianos, tiene que ser tomado en cuenta en todos tus planes. Porque si somos de Cristo, no nos mandamos ya solos. Él es nuestro Señor, somos de Él, le pertenecemos. Y debemos decir, como dijo Santiago en su carta, ¿no? En capítulo 4, versículo 15, dice, si el Señor quiere, viviremos. Fíjense, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. ¿Por qué? Porque es muy dado a que solo las personas de edad avanzada quieren acercarse a Dios y quieren ponerse a cuentas con Él. Tristemente, pues ya en una ancianidad, por decirlo así, ¿no? Ya 70 o 80 años, cuando debieron de ponerse a cuentas con el Señor y ordenar su vida desde temprana edad. Porque se debe buscar al Señor pues desde muy niño. La palabra lo dice, instruye al niño. O sea, desde muy niño hay que instruirlo en la palabra de Dios. Debe buscar al Señor. ¿Por qué? Porque debes enseñar a tus hijos que debemos ser perdonados por Cristo, porque tenemos una condenación eterna y que es por gracia, no por obras. Entonces, desde que un niño tiene uso de razón, hay que instruirle. Los hijos deben ser instruidos en la palabra de Dios. Desde niños debemos dar a conocer las Escrituras, desde niños debemos dar a conocer a Dios, a su Creador, a ese Redentor. Y que sepan que sin el perdón de Cristo, sin la justificación que Cristo da, estamos condenados a un confinamiento, pues donde es tormento por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Y pues saber que de qué serviría que hagas cosas en este mundo caído, o sea, que te enfoques en ganar al mundo, como dice la palabra, que pongas metas, que tengas títulos, que tengas riquezas, que tengas familia, que hagas viajes, pero ¿de qué serviría si tal vez te enfocaste en esto, pero vas a perecer? O sea, vas a de alguna manera sufrir por la eternidad. O sea, porque todo lo que este mundo caído ofrece es eso, todo lo efímero. Si nos enfocamos en ello y no nos enfocamos en conocer de Dios, lamentablemente nuestras almas van a llegar a un lugar de tormento llamado infierno, tristemente. O sea, hay mucha gente que no le toma importancia a lo espiritual, no lo ve de esta manera, porque por naturaleza tienen perspectivas mundanas. Están enfocados en lo que el mundo enseña. Y el mundo no enseña de Dios, no enseña de Dios ni de la necesidad urgente que tenemos de ser salvados por Cristo. No lo enseña. La gran mayoría no habla de esto. Y tristemente, pues, podemos ver en sus vidas que no llegan a concretar sus planes egocéntricos, pues, creyendo que ellos podían llegar a esto, que tenían la vida comprada, y muchos ya murieron. Lamentablemente, esas personas que no se enfocaron en buscar el reino de Dios y su justicia, perecieron en un lugar de terror. ¿Por qué? Porque nunca quisieron entender que sin Cristo no hay redención, que sin Cristo no hay cielo, que sin Cristo no hay salvación y que sin Cristo es una entrada directa al infierno. No quisieron reconocer a Cristo, no quisieron reconocer su evangelio, no quisieron reconocer que hay un Dios, un creador, que dependemos totalmente de Dios y que ese Dios es el único que salva. Primero debemos saber que es Dios quien sustenta todo este universo, para que no choquen los planetas, para que tenga esa atmósfera, para que podamos tener pues alimentos de la tierra, peces. O sea, Él ve que todo esto esté sustentable para que podamos vivir, que haya oxígeno. Él lo sustenta, Él sustenta la vida. Y segundo, que es quien Él da gracia, o sea, está derramando algo que no merecemos, que es la oportunidad para ser salvos para todos los seres humanos. Para todos, no hay quien no le dé la oportunidad del Señor de escuchar el Evangelio para ser salvo por medio de Cristo. Todos tienen la oportunidad, que muchos la rechazan, que muchos no quieren nada con ello, que muchos de plano cortan cuando alguien le quiere hablar de Cristo. Eso ya es cosa de ellos, pero el Señor da la oportunidad a todo ser humano. Cristo dijo en Mateo capítulo 16, 26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? En Lucas 12:15 el Señor dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea,
la gente que se enfoca en lo material puede estar ganando al mundo, pero si no se enfoca en buscar el perdón de Cristo, que es Dios, y ser justificado por Cristo, para que seas acepto ante Dios Padre. Si no nos enfocamos en buscar el Evangelio, en clamar y rogar por misericordia, si no nos enfocamos en esto, y nos enfocamos en las cosas efímeras, en la abundancia de los bienes, como dice acá el Señor, vamos a perder nuestra alma. Vamos a perder nuestra alma. Seguidamente el Señor les habla de una parábola del insensato, porque esto es insensatez. Dice, él estaba pues hablando de esto y mete esta parábola de ese insensato porque esta persona creía que viviría por mucho tiempo y que pues con las riquezas que tenía podía gozarse de la vida, ¿no? Entonces en el versículo 18 de Lucas 12, versículo 18 y 19 dice, esto haré, dice esta persona, ¿no? Derribaré mis graneros, los edificaré más grandes, guardaré ahí todo mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma mía, muchos bienes tienes, muchos has guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Eso es lo que dice, búscalo, Lucas 12, 18 y 19. Entonces, prácticamente está diciendo este hombre, bueno, yo voy a seguir viviendo, yo tengo dinero, ya me enfoqué en juntar, ahora voy a regocijarme en el mundo. Voy a vivir como me plazca, voy a derrochar, tengo suficiente para vivir el resto de mi vida. Ni siquiera sabía cuánto iba a vivir. Entonces este tipo de pensamiento que es lo que el mundo enseña y lamentablemente te dirige por una dirección de perdición. Te lleva a morir eternamente. ¿Por qué? Porque no buscas lo eterno, no buscas a Cristo, no buscas quien da la vida eterna. Entonces, ¿qué pasa? En el versículo 20 dice, el Señor Jesucristo dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Versículo 21, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. O sea, da a entender que así es el que no se enfoca en buscar al Señor, en buscar el perdón de Dios, y se enfoca en lo efímero de este mundo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que obviamente va a ir a un lugar de tormento. Y ahí seguidamente el Señor, allá pasa a otro tema, pero en unión a esto, en contexto, habla del afán y la ansiedad. Entonces, versículo 22 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida del cuerpo que el vestido. Considerad a los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios os alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá afanarse a añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al fuego, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas esas cosas buscan las gentes del mundo. Las gentes del mundo. Pero vuestro Padre, hablando allá a los cristianos, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, más buscar el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Versículo 31, ahí terminamos. Entonces, la gran mayoría de los seres humanos se olvidan de Dios, se olvidan de que hay prioridades, que fuimos creados por un ser para un propósito. Hay prioridades que debemos enfocarnos en conocer a ese Dios, a ese Señor, y rendirnos a su señorío. Ese es nuestro enfoque, enfocados en buscar la misericordia de Dios, como aquella mujer, no sé si recuerdan, que suplicaba a aquel juez que era injusto, que le haga justicia. Pero en el caso del ser humano que no tiene a Cristo en su corazón, tiene que rogar, tiene que enfocarse en ello, rogar a Dios por misericordia, para salvación a través de Cristo Jesús, porque a través de Cristo el Señor salva. Él ha dejado ese evangelio de Cristo para ser salvos. Entonces hay que rogar, enfocarnos hasta que Dios obre en la vida de las personas,
a través de ese evangelio y que Cristo verdaderamente les perdone, justifique para estar a cuentas con Dios y ser salvos. Y después de esto, ya siendo de Cristo, ya siendo salvos por su perdón y su justificación, el cristiano debe ordenar su vida, ordenar su casa, su familia, todo lo que conlleva su vida. Y no lo debe hacer como él quiere, a su propia manera, sino a la manera de Dios, como Dios manda. Porque muchos creen que viven en orden, ya son cristianos y viven en orden, pero ellos piensan, pero es una perspectiva mundana, porque es obvio que no es a la manera de Dios. El Señor nos manda a ser ordenados, disciplinados, porque vamos a dar cuentas de todo lo que Él nos ha dado. Y cuando tú eres de Cristo, no tú vas a ordenar tu vida, Dios la va a ordenar a través de su palabra. El Espíritu Santo nos guía a seguir esta palabra, a obedecer esta palabra, para que vaya Él ordenando nuestras vidas. Entonces se necesita de este orden en la vida de cada cristiano, y no solo en su vida, en la vida de los demás que dependen de él. Por ejemplo, un padre, su esposa, sus hijos, su familia. Tiene que ordenar todo eso, porque Dios le va a pedir cuentas sobre lo que le ha dado, sobre lo que le ha encargado. Esposa, familia, gran comisión del evangelio y todo lo que posee. El cristiano es responsable de lo que Dios le ha dado. Como administrador o mayordomo va a dar cuentas de esa mayordomía. Así que deberá ordenar su vida, deberá ordenar su familia, su casa, pero a la manera de Dios, no a la suya. Aunque el cristiano sabe que si muere, se vaya al cielo por los méritos del Señor Jesucristo, debe dar cuentas de su mayordomía. Esto no es legalismo, sino que hay que dar cuentas de la mayordomía. Y lamentablemente esto es algo que no se ve en la vida de los cristianos, ni en las casas de los cristianos. Es muy triste, porque el cristiano debe de hacer esto, enfocarse en esto, y para hacer esto requiere obediencia a la palabra de Dios. Porque si no obedece, no podrá. Y su vida y su familia estarán en desorden. Entonces, dentro de esa obediencia al Señor, debemos llevar una vida de oración, la cual nos va a ayudar de mucho para estar en comunión con el Señor y recibir la gracia que necesitamos para sujetarnos a lo que Dios nos manda. Pero hay que saber que al orar debe hacerse con ciertos conocimientos. Debes saber y siempre recordar que Dios es soberano. Que Dios es soberano sobre todo y que nos va a responder de acuerdo a sus propósitos eternos, no los nuestros. Porque mucha gente se cree soberano sobre Dios. Nosotros no somos soberanos sobre Dios. Debe haber en nosotros respeto hacia Dios. Ese no respetar su soberanía, tristemente, es faltarle a Dios. Es pecado. Es ir en contra de Dios. Entonces debe haber temor reverente, que es respeto. Y debemos ser fervientes. Vamos a ver la vida de una persona aquí en la Biblia. Un hombre de Dios. Un rey llamado Ezequías. Este rey era siervo. Era salvo porque creía en el Salvador, pero necesitaba ordenar su vida. Necesitaba ordenar ciertas cosas. Él ya estaba a cuentas con Dios en su totalidad desde que él creyó, pero hay áreas en las que tienes que dar cuentas de ello y tienes que ordenar algunas cosas que hacen falta. Él tenía que dar cuentas de su esposa, de sus hijos, o sea, su familia en sí, y de todo lo que le habían encargado como rey. Entonces este hombre fue muy afortunado porque al enfermarse, él busca a Dios en oración y ruega fervientemente y con temor reverente, o sea, con respeto. Y el Señor lo sana. El Señor lo sana, pero lo sana para un propósito. No el suyo, no el egocentrismo, sino el de Dios. Así que es muy importante expresar nuestras necesidades a Dios fervientemente, con respeto, o sea, con temor reverente, y sabiendo que Él puede concedernos lo que estamos pidiendo si somos salvos, si está dentro de su voluntad. Vayamos a 2 de Reyes, capítulo 20, versículo 1. Dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared
y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años. Fíjense, le va a dar 15 años más, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo, dice el Señor, y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: toma masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. No, dices, increíble, ¿no? Increíble, porque pues el Señor le está dando 15 años. Ese es el único caso que vemos acá en la Biblia, que le da 15 años, ¿no? Pero vemos acá Ezequías. Ezequías, ¿quién era Ezequías? Era un justo, era un varón de fe, un varón de Dios, era un santo de Dios, servía a Dios y hacía conforme a su voluntad. Ezequías realmente ya se había puesto a cuentas con el Señor en primera instancia. Era un justo, un santo. Si moría, se iba al cielo. Pero habían ciertas áreas en la vida de Ezequías que deberían ser ordenadas, deberían ser puestas en orden para que él pueda dar cuentas a Dios. Ahora bien, para los que no son cristianos, ¿qué se requiere para estar a cuentas con Dios y ser justos? O sea, primero es ser justificados, ser salvos. Entonces, para ser salvos, para ser justos, primero tenemos que escuchar el Evangelio de Cristo y clamarle a Dios constantemente, antes y después y durante el tiempo que tú quieras, rogar por misericordia. Señor, ten misericordia, reconocer que eres pecador, que Dios te muestre a través de la palabra tu pecado, hasta que Dios decida hacer la obra en ti. Obviamente a Dios no lo puedes engañar. Entonces, si va a haber ese quebrantamiento, ese verdadero arrepentimiento y fe, Dios no rechazará a un corazón que está verdaderamente quebrantado, que está verdaderamente humillado, que es honesto, y obviamente te perdonará y te dará su justicia para que seas acepto ante Dios si tú mueres. En el mundo es muy dado que las personas pongan su vida en orden cuando son adultos, cuando son mayores, ¿no? O cuando ya tienen alguna enfermedad terminal y ya van a morir, ¿no? Y ellos se enfocan en su testamento, empiezan a poner en orden las cosas, empiezan a cambiar su manera de ser, su carácter, para con sus familias, porque ya van a partir. Entonces, ellos ya cerca de la muerte, ya sea por enfermedad o por ancianidad, ellos se enfocan en ordenar sus vidas para irse en paz, para irse tranquilos. Y para eso, pues obviamente requieren ciertos recursos, ¿no? Y los recursos son los siguientes: voluntad. Tienen que tener voluntad para hacer las cosas. Tienen que disponer de tiempo. Tienen que disponer de dinero para poner en orden todas esas cosas y no ser perezosos. Estamos hablando del mundo, cuando ellos ponen su vida en orden, ¿no? En la vida de nosotros tenemos que tener orden. Tenemos que obviamente ponernos a cuentas con Dios, primero para ser justos, o sea, salvos, y después de ser salvos, aún tenemos que dar cuentas de cosas que hay que ordenar en nuestra vida. Por eso, pero solo que vemos que es diferente en la vida del cristiano. Aquí es por Cristo y lo que hizo en la cruz Cristo, que nosotros podemos ser salvos, y después de ser salvos podemos acceder a las riquezas de la gracia de Dios. O sea, solo por Cristo podemos acceder a los recursos, a esos medios de la gracia, pero debemos esforzarnos en usar esos medios. Lamentablemente, y la gran mayoría de los cristianos no quiere usarlos. ¿Por qué? Porque padece de pereza espiritual. Padece de pereza espiritual. Entonces, tanto el que no es de Cristo como el que es de Cristo no debe esperar a que venga una desgracia para poder usarlos, para poder, por ejemplo, la gente que no es de Cristo, rendir su vida a Cristo, y la gente que es de Cristo, usar los medios de la gracia. Entre esos medios de la gracia, obviamente las predicaciones, la Biblia, la oración, todos esos, ¿no? Entonces hay gente que cuando ya no conoce a Cristo, cuando ya viene la enfermedad para morir, empiezan a buscar a Dios. Y los cristianos lo mismo hacen. Tristemente ellos deben dar el ejemplo y hacen lo mismo. Entonces no esperemos a que vengan desgracias para
usarlos, porque tal vez sea demasiado tarde y lo lamentemos. No pongamos en orden a tiempo las cosas y nos lamentemos. Entonces, en el caso de Ezequías, vemos que cae enfermo y dice acá que de muerte. Pero él, pues en este caso tenía ventaja porque él ya era salvo. Los que están escuchando que no son salvos, esto es lo primordial. Buscar la salvación a través del Evangelio de Cristo. Entonces, este hombre ya era salvo. Se nos dice que se enfermó. Y debió haber sido algo, pues a lo mejor evidente. Porque allá habla de que le pusieron como un fruto en la llaga. Entonces pudo ser algo evidente, algo pues que fue permitido por Dios. Y Dios le dijo a Isaías que le diga que él va a morir y que ordene su casa. Le dice, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Y aquí, aunque se oye fuerte, qué fortunio. O sea, fue afortunado Ezequías. Porque Dios fue bondadoso con él. Le vino a decir a través de Isaías cuánto tiempo le quedaba de vida. ¿Y quién sabe cuánto tiempo te queda de vida? Nadie. En cambio, Dios acá fue bondadoso, amable con Ezequías, diciéndole que su muerte estaba próxima, que estaba cerca, que no iba a vivir. ¿Por qué? Porque fue un hombre conforme a la voluntad de Dios. Y obviamente, como estaba conforme a la voluntad de Dios, agradó a Dios. Y Dios nos puede, de alguna manera, hacer algo, tal vez no así igualito, pero algo por nosotros. Si nosotros pedimos algo así, puede, Señor, quiero morir, a lo mejor no trágicamente en mi cama, puede pasar. Entonces no a todas las personas se les da este milagro, este tiempo de ponerte a cuentas con Dios en tus cosas, porque aquí le avisaron para que ponga en orden sus cosas. Y sabemos por la comparación de Segunda de Reyes, un poquito antes, 18:2 y Segunda de Reyes 20:6, que Ezequías tenía 39 años de edad cuando se enteró que iba a morir. Fíjense, no era anciano, era joven, 39 años de edad. Y obviamente este fue un rey que hizo lo recto ante los ojos de Dios. Algo que nosotros no podemos saber jamás. No nos va a decir el Señor, vas a morir de tal edad. O nosotros que sepamos a qué edad. Hoy vamos a leer un poquito de 2 Reyes 18, versículo 1 al 8. Dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años, así que suman 54 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel, y la llamó Neustam. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Fíjense, un caso excepcional, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Este hombre es un ejemplo. Es un ejemplo, un hombre de Dios que hizo todo lo que Dios le mandaba. O sea, dicen, no hay otro. ¡Wow! Puso su enfoque en el Señor. En nuestro texto de 2 Reyes 20, parece que Ezequías, cuando escucha lo que Dios dice a través de Isaías, voltea su rostro a la pared en oración. O sea, estamos viendo que dirige su oración honestamente, pero en privado a Dios. O sea, despide a Isaías, voltea y empieza a orar. No frente a Isaías, no frente a ningún hombre, sino en oración íntima. Volvió su rostro y empezó a orar con respeto a Dios, fervientemente. Entró en la presencia de Dios, derramó su corazón. Se sintió tan mal que derramó su corazón delante de él. Es su Padre. Debemos derramar nuestro corazón delante de Dios. Jehová, te ruego que hagas memoria. Aunque está haciendo una oración un poquito errónea. No es errónea para él allá.
es errónea en la actualidad. Porque hay un enfoque de autojustificación en sus propios méritos. Acá está diciendo, te ruego que hagas memoria de lo que hice, ¿no? O sea, como si estuviera diciendo, Señor, he sido bueno y tú no estás siendo justo conmigo. O sea, he obedecido a tus estatutos, rescátame. O sea, esa actitud pues se podía dar en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, ¿no? O sea, era válido, porque hay pasajes como Levítico 26 y Deuteronomio 28 donde muestran que bajo el Antiguo Pacto, pues la bendición y la maldición eran enviados bajo la base de la obediencia y la desobediencia. Entonces, en ese mismo principio, pues estaba él orando. De hecho, David escribió el Salmo 15 en ese mismo principio. El versículo 1 y 2 dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. O sea, estamos viendo que están con el mismo enfoque, ¿no? Pero hoy día es diferente. Hoy día es diferente porque estamos bajo el nuevo pacto y somos bendecidos en el principio de la fe solamente en Cristo Jesús. Gálatas 3, 13 y 14 lo dicen. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, ahora nosotros estamos enfocados en otro principio. El principio de Ezequías no es muy apropiado para nosotros, no todo, pero hay parte que no es apropiado porque nosotros estamos en la fe. Nosotros oramos en el nombre de Jesús. Juan 16, 23 y 24 dice, en aquel día no preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidieras al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces aquí tenemos que entender algo. No en el nombre de quienes somos vamos a pedir. No por lo que hicimos, como estaba diciendo aquí Ezequías, ¿no? No por lo que hemos hecho, sino por el único hecho de que Cristo lo hizo todo. Porque Él es el Señor, Él es el Salvador y es el mérito. O sea, los méritos de Él. Por los méritos de Él vamos a pedir, no por los nuestros. Así que debemos entender que debemos orar de esta manera, con fervor. Fervor, por ejemplo, es esa pasión que uno siente por Cristo, por la confianza que tenemos por Él, por lo que Él hizo. Tenemos un celo divino. Entonces nos lleva a todo esto a entusiasmadamente recurrir a Él, que todo lo puede. Y al que es digno de darle respeto, reverencia, ¿no? Entonces por eso debemos orar de esta manera, ¿no? En el nombre del Señor Jesús. Quiere decir que reconocemos quién es Él y por los méritos de Él, ¿no? Entonces los que no son cristianos deben saber que no son salvos y que necesitan de Cristo para ser salvos y que para que esto suceda, para que esto pueda darse, sea necesario, tiene que recurrir al Evangelio. Para que esto se dé en sus vidas, tienen que escuchar el evangelio verdadero. Digo verdadero porque hay evangelios diluidos. O sea, hay evangelios que tergiversan, hay evangelios que tratan de no hacer que ofendan, porque el evangelio a veces ofende. No es que quieras ofender, pero saca tu pecado, te confronta. Entonces te muestra el pecado y te muestra, o sea, la mala noticia y luego la buena noticia de Cristo. Lamentablemente mucha gente no quiere mostrar la mala noticia porque tiene miedo que la gente se vaya, pero el evangelio es en sí puro cuando se presenta como es, si no ya no es el evangelio. Entonces este evangelio verdadero es el que inspiró el Espíritu Santo y solo en ese Él obrará. A Él no lo podemos engañar, es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Solo en ese obrará. Si dan un evangelio diluido o un evangelio que no es, Él no va a obrar jamás. Así que cuando tú escuches el evangelio o busques escuchar el evangelio, tienes que disponer tu corazón, tienes que disponer tu tiempo, tienes que poner toda la atención posible y rogar, clamar por misericordia a Dios Padre para que Él dé arrepentimiento, para que Él dé genuina fe y para que así tú puedas rendir tu vida durante la predicación. Entonces, para que Él pueda obrar. Tienes que estar clamando. No sé si va a pasar en la primera vez o en la 10ª vez o en la 100, no lo sé. Pero tú tienes que rogar, clamar para que Él obre y tú rindas tu vida a su señorío para luego ir ordenando tu vida, tu casa. Para que el día que mueras, pues des cuentas de tu mayordomía correctamente. Entonces, Dios, tienes que saber que no va a hablar audiblemente hoy día.
Pero Dios nos habla a través de su palabra y hoy nos está diciendo esto: pongámonos a cuentas con Dios, ordenemos. Por ejemplo, los que no son cristianos, pónganse a cuentas y rindan su vida a su señorío. Los que ya son, pónganse a cuentas, o sea, en el sentido de que ya son, pero que ordenen su casa, su vida. Dice, aquí está, ¿cómo? O sea, a través de la palabra. La palabra nos dirige. La palabra nos dice claramente que tenemos que estar a cuentas con el Señor, que tenemos que ser buenos mayordomos, que porque no tenemos la vida comprada, la vida es incierta, hoy estamos, mañana quién sabe. Entonces, tenemos que seguir, dejarnos guiar por esta palabra, pero no como muchos lo hacen, porque muchos lo hacen a su manera. Y hay muchos que creen que no conocen a Dios y creen que va a ser de otra manera, porque ellos dicen, bueno, yo muero y ya estuvo, ¿qué cuentas voy a dar? Ahí termina la vida. Pero ellos no saben que el alma continúa por la eternidad. El alma continúa por la eternidad, y sin Cristo esa alma va a perecer, porque es lo que siente, tiene conciencia, tiene memoria, siente el dolor. Entonces, si no hay redención porque no rendiste tu vida a Cristo, vas a sufrir. Pero si hay redención, pues obviamente irás al cielo. Pero si no, recuerda que hay un lugar de tormento. ¿Por qué? Por rechazar el Evangelio, por rechazar a Cristo. Y hoy tal vez estés enfermo, o tal vez no estés enfermo, pero no asegura, si estás bien de salud, que vayas a vivir mañana. Eso no lo puedes tú, no tienes la certeza de asegurarlo, no sabemos. Solo Dios sabe hasta cuándo. Hoy estamos en una pandemia, vemos el COVID, y el COVID muestra la fragilidad del ser humano. Pero debemos saber que Dios siempre nos habla a través de las adversidades. A lo mejor estás enfermo, a lo mejor no sé, estás viendo algo, pero Dios te está hablando. Él te está diciendo, clama a mí, busca mi rostro, escucha el Evangelio, arrepiéntete, apártate del mal y responderé. Responderé cuando estés escuchando el Evangelio, cuando estés clamando, responderé a ese clamor, a esa oración. ¿Por qué? Porque hubo arrepentimiento, porque hubo fe en medio del Evangelio, y te voy a rescatar. Te dice, Señor, te voy a rescatar, perdonaré tu pecado. Pero deben buscar de corazón, no de labios para afuera, de corazón, con fervor, con respeto, con temor reverente al Señor. Fíjense, Ezequías aún ya era siervo de Dios, él podía ir al cielo. Aún así, él buscó al Señor, dice, con lloro, con gran lloro. Lloró con gran lloro. Ezequías, pues obviamente vivía bajo el antiguo pacto, y en ese tiempo no había esa seguridad de una gloria en la vida del más allá. No había, pero hasta que Cristo vino trajo la vida y la inmortalidad a través del Evangelio, según de Timoteo capítulo 1, versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, bajo el antiguo pacto, Ezequías, pues, de alguna manera era incierto para él cómo iba a serla, si había gloria o no, ¿no? Entonces, a lo mejor por eso estaba triste y lloró, porque no sabía, porque cuando uno va a morir, pues que es cristiano, sabe que se va a ir al cielo, y no hay tanto ese peso como estaba acá con Ezequías, ¿no? Pero pues Ezequías a lo mejor pues no conocía la gloria venidera, sí sabía que iba al cielo, pero no conocía la gloria venidera, perdón, y aparte también podía ser que pudiera sentir que a lo mejor Dios estaba molesto con él, no lo sé. Pero pues lo que sí debemos ver es que Ezequías pues se veía apegado a la vida, o sea, lloró por la muerte, y creo que es un temor que viene en el ser humano, ¿no? O sea, de siempre, ¿no? Pero él debió haber puesto bueno, pues ya voy a irme con el Señor, voy a estar en la casa de mi padre, ¿no? Pero bueno, por algo pasó. Entonces, ¿qué pasa? Que lloró, yo creo que más enfocado en que no había ese orden en su vida, no había ese orden en su casa. No pensó morir y vio que, wow, me ganó el tiempo, aunque él estaba haciendo las cosas para el Señor, pero habían cosas que tienes que ordenar, en este caso su casa, porque le dice, ordena tu casa, le dice la palabra, o sea, entonces yo creo que allá es donde vemos que él ora, suplica de corazón, y en respuesta pues vemos que Dios le concede sanidad, y vemos que le añade 15 años más de vida, wow, algo increíble, ¿no? Y pues tenemos que ver que cuando Dios anuncia un juicio, en este caso pues
estaba mostrando algo fuerte, casi siempre hay una invitación a arrepentirse, ¿no? En este caso, pues, no es que sea un juicio para Ezequías, sino que era, ¿sabes qué? Ya no vas a morir, ¿no? Pero a lo mejor el Señor haya por allá ahorita, hoy día, juicios, ¿no? A lo mejor son juicios que están viniendo los huracanes, la pandemia, todas esas cosas sobre la tierra, ¿no? Y esto es una invitación para arrepentirnos, no para seguir en nuestra vida pecaminosa, no para seguir viviendo, como dicen muchos, mira, la vida es corta y vive la vida loca, o sea, no, sino para arrepentirse, porque esto no termina en la tumba, no termina en la tumba, y no querrás ir a un lugar de tormento. Entonces aquí se trata de fe. Lo que Dios dice a través de la Biblia debemos creerlo. Entonces hay que arrepentirse. Acá es una invitación a arrepentirse para recibir misericordia. Entonces estas complicaciones que podemos ver en nuestra vida, en el planeta, como dije hace un momento, huracanes, maldad, guerras, pandemias, etcétera, dicen algo, están diciendo algo. Y no solo los que no son cristianos, también los cristianos debemos ver que dicen algo. Los que no son cristianos pues deben de buscar a Dios. Los que son cristianos deben buscar que sus vidas estén en orden, que su familia o todo lo que ellos tengan, un trabajo, lo que sea, todo debe estar en orden. Nuestros hogares, las escuelas, todo lo que hagamos debe estar en orden. Ahora, si no eres de Cristo, pues yo te recomiendo que veas que algo está diciendo esto y que no caigas en la necedad. Porque el Señor Jesucristo dijo que ese hombre era necio por enfocarse en otras cosas y no buscar en las cosas eternas de Dios. Entonces no caigas en la necedad, porque al final el que se hace daño eres tú. Ese hombre, aunque fue rico acá, iba a padecer como aquel rico que fue al infierno por no buscar el Evangelio, a Cristo, el ser perdonado. Entonces enfócate en volver a Dios, pero no lo hagas a tu manera, porque siempre presentas, es que yo a mi manera, es muy exagerado, es fanatismo. No, esa es la manera de Dios, no somos fanáticos, es la manera de Dios. Así que escucha el Evangelio de Cristo y ruega a Dios por misericordia y arrepiéntete y apártate del mal. Cree y apártate del mal. Dios escuchó la oración de Ezequías. Claro, Ezequías ya era justo, pero escuchó un corazón contrito y humillado. Y algo que dice la palabra de Dios es que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Y Ezequías estaba quebrantado, humillado. Y si tú te quebrantas y te humillas porque te das cuenta que estás perdido y que solo Cristo te puede salvar por gracia, no por obras, no por méritos tuyos, sino por los méritos de Él, y vienes quebrantado y humillado, reconociendo tu error, y digo, estás por enmendar, pues obviamente el Señor va a oír tu oración como escuchó la de Ezequías. He oído tu oración. La oración de Ezequías fue importante. Obviamente siguió ciertas indicaciones. Pero si Ezequías no hubiera clamado, rogado, suplicado con pasión, con reverencia, con respeto, entonces su vida no hubiera sido extendida. No le hubieran dado ni la sanidad ni esos 15 años. Entonces esto demuestra que la oración es importante. Hay un principio acá que es importante, importa mucho. Vemos acá que le da tres regalos a través de ello. Primero, el regalo de la sanidad. Segundo, de la vida extendida a 15 años. Y tercero, pues obviamente saber que le quedan 15 años de vida, porque ¿quién va a saber cuánto te queda de vida? Son tres regalos. Y si él era sabio, si él se enfocaba en la sabiduría de Dios, pues obviamente esto lo iba a motivar y lo iba a hacer diligente para andar en rectitud, obviamente caminando con Dios, agradecido también y enfocado en poner su casa, su vida y su casa en orden. Recordemos que fue de acuerdo a los propósitos de Dios. O sea, él no fue restaurado y que le hayan dado 15 años más de vida para que haga lo que quiera, como mucha gente que está enfermo, clama al Señor, lo sanan y viven la vida loca. No, hay un propósito. Le dio la oportunidad aquí a Ezequías porque él estaba, o sea, porque él iba a seguir su voluntad, iba a seguir su plan, el plan de Dios, no para hacer su propia voluntad. Ezequías recupera la salud para hacer la voluntad de Dios. Entonces, dentro de la voluntad de Dios, allá le dice que iba a ser librado de los asirios, porque Ezequías iba a seguir el plan de Dios. Entonces,
vemos una dirección, una dirección. O sea, de hecho, allá dice que le da una sanidad a través de masa de higos. Entonces nosotros somos salvados, no para hacer nuestra voluntad, somos salvados para seguir la dirección de Dios. Y allá nos va a decir a través de su palabra cómo, así como le dijo, tómate esto, solo que no para tomar a nosotros, sino para que nosotros sigamos su voluntad. Ahora, que Dios dio sanidad, la puede dar, claro que sí. Aquí está utilizando un tratamiento médico para traer sanidad a Ezequías. Y obviamente Dios puede a menudo hacer esto. De hecho, la medicina no queda fuera. Dios usa la medicina para salvarnos. Entonces, a menos que Él dé otra dirección, pero Él lo va a mostrar a través de su palabra. Entonces, la finalidad de este tema es para llevarnos a reconocer esa necesidad urgente que tenemos de ser salvados, de ponernos a cuentas con Dios. Entonces, mucha gente no conoce a Dios, piensa más en lo que es el mundo, las riquezas, lo efímero, pero no se da cuenta que si muere, ahorita sobre todo que está muy frágil la vida con esta pandemia, pues se va a ir a un lugar de terror y va a sufrir por la eternidad. Entonces, que tengas esta perspectiva de que te enfoques, dejes a un lado lo efímero y empieces a enfocarte en la búsqueda del Señor, porque esa es la finalidad, que reconozcas que necesitas ser salvado por el único que salva, y es Cristo, el Rey verdadero, Rey de reyes, Señor de señores, el único Salvador. ¿Por qué? Porque no tienes la vida comprada, no tienes la vida comprada. Hoy estamos, mañana quién sabe. Entonces estamos viendo la fragilidad e incierta que es la vida y la dependencia que tenemos de Dios. Tú respiras por Dios. Tú tienes lo que tienes por Dios, aunque no seas de Dios, porque Él da gracia hasta a los malos. Está derramando una gracia. Sale el sol y llueve para buenos y malos. Entonces dependemos de Dios en su totalidad, pero necesitamos de Él para ser salvos. Ahora, para los que ya son salvos por Cristo, o sea, hermanos en Cristo, nos recuerda que somos mayordomos de lo que Dios nos ha dado, todo lo que nos ha dado, nuestra vida, la salvación, la familia, el trabajo, todo, el dinero que nos da, todo tenemos que ser buenos mayordomos. Entonces este tema nos lleva a tener la necesidad urgente de ponernos a cuentas con el Señor, esforzándonos, porque los medios de gracia están, a poner obviamente en orden nuestra vida y la de nuestra familia, nuestra casa y todo, en general, todo. Entonces nos ubica este tema en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No estoy diciendo descuida tu trabajo, no, sino que darle prioridad. Primeramente el reino, no que el pastor no le gusta que vaya a la escuela, no, para nada, ve, pero primeramente que se vea la prioridad en el reino de Dios y su justicia, y que pongas tu vida en orden, porque el Señor nos manda a poner nuestras vidas, a través de esta palabra, a poner nuestras vidas en orden, nuestra vida en general, nuestra propia vida, nuestra familia, todo en general, porque ese debe ser nuestro andar en Cristo. La gente cree que es legalismo esto, no, porque de esta manera glorificamos a Cristo, quien es digno de toda nuestra rendición y adoración. Así que espero que Dios obre en tu corazón. Y como te dije hace rato, si gustas participar con nosotros en oración, pídeme la lista y te la envío con todo gusto para que a las 9 de la noche, desde tu hogar, en ese mismo sentir, pues clamemos a nuestro Dios, quien escucha y atiende nuestras peticiones, si estamos dentro de su voluntad. Que Dios bendiga tu vida grandemente. Tierra debe estar